Hola, 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 bienvenidos a esta clase número 4 sobre el alma y la eternidad. Vamos a seguir con la lectura del libro Enseñanzas sobre el alma del doctor Grigori Grabovoi para terminarlo y hacer nuestro trabajo de concentración al final. Comencemos. ¿Y por qué esto es realmente así? ¿Dónde está el criterio de veracidad? Para poder llegar a las conclusiones con criterio es necesario tener la práctica. Por ejemplo, un tumor de la cuarta etapa se cura cuando nosotros pensamos así. Lo he demostrado. Y entonces nosotros curamos a cualquier hombre y a nosotros mismos. Obviamente, no nos enfermamos. He aquí el criterio de esta verdad en cuestión es que siguiendo la voluntad de Dios en cuanto al desarrollo eterno, nosotros realizamos la normalización del mundo exterior y también del mundo interior. Y cuando nosotros pasamos al concepto de mundo interior, vemos que el alma realmente ilumina constantemente el cuerpo desde el interior. Por ejemplo, cuando todavía era un niño, me preguntaban con frecuencia dónde se encuentra el alma, y yo la veía, por supuesto, el primer nivel de su manifestación en mi cuerpo, pero yo buscaba siempre evitar contestar concretamente. Si ahora ponemos la pregunta, por supuesto el alma se manifiesta en el hombre, en el primer nivel del cuerpo físico del hombre, pero no es correcto decir que se encuentre localmente allí, porque es solo el primer acceso a la primera manifestación, donde se puede ver su iluminación en la zona del corazón. Pero cuando entra ahí terminas en un espacio absolutamente infinito y tu sistema de percepción comienza inmediatamente a reaccionar a esta profundidad infinita del alma. Y cuando empiezas a pensar así, puedes pasar al contacto con Dios, que de la misma manera de su primera manifestación y al mismo modo existe la posibilidad de entrar en él como en un infinito sistema de conocimiento. Y aquí sucede que existe un aspecto personal, individual de comunicación con Dios. Y en el infinito sistema de interacciones se puede encontrar siempre el tiempo para una concreta acción. Un diálogo si hay un deseo mutuo, es decir, si ustedes quieren resucitar a alguien o curar, es evidente que también Dios lo quiere y por lo tanto se deduce que el camino es uno solo. Debes encontrar el camino que Dios te da verdaderamente en todos los elementos de la realidad. Y aquí sucede que el conocimiento sobre la creación del hombre, sobre la creación del alma del hombre como de un campo del espacio, este conocimiento que las personas pueden percibir si se muestra este espacio donde se crea el alma, lo mostrará a la percepción del hombre, pero la persona no puede acercarse a ella con una racionalidad lógica, porque su lógica precisamente todavía se está construyendo aquí. Y sucede que para mostrar el mecanismo de la creación del alma hay que desarrollar la lógica hasta tal punto que lógica, espíritu y alma sean unificados. Y este es el cuerpo físico del hombre. Sol, el cuerpo físico, Solo el cuerpo físico recoge en una unidad de conceptos tan diferentes, sistemas tan diferentes desde el punto de vista de la creación de Dios. Y cuando ves esta realidad, sucede que el cuerpo físico debe participar o coparticipar en el proceso de la creación del mundo.
dentro del proceso de interacción de estos niveles, el alma y el espíritu. Y aquí sucede que vosotros podéis actuar autónomamente sabiendo cómo actúa Dios, cómo el cuerpo físico de Dios único actúa en determinadas circunstancias. Por esto vosotros debéis entender cómo el cuerpo físico de Dios único solo evalúa determinadas circunstancias, actúa por el propio cuerpo físico y el cuerpo es la expresión de esta unidad. Y por eso en base a mi enseñanza yo siempre muestro que la eternidad del cuerpo físico es un poderosísimo y a menudo un instrumento único de conocimiento que realmente permite salvar la civilización. Porque si no observamos el elemento de la eternidad del cuerpo físico como elemento del eterno desarrollo, nosotros siempre volvemos a volúmenes finitos detrás de los cuales se encuentra un sistema de desarrollo bastante indeterminado e inestable, por lo que sucede que el elemento de la eternidad en este caso se manifiesta como un elemento de unitotalidad, es decir, también el elemento de transmisión del conocimiento, por ejemplo, es decir, el conocimiento de Dios debe por fuerza llegar a ser unitotal. Y por eso cuando nosotros caminamos por las calles, por ejemplo, o comemos algo o de algún modo reaccionamos a la realidad, nosotros siempre recibimos conocimientos que pasan a través de nosotros y transfiguran el mundo de hecho. Y cuando queremos entender cómo en esta acción concreta estos conocimientos se manifiestan, ¿dónde están esos conocimientos que le permitan influir en la realidad cercana a usted en concreto? Simplemente mire con atención y verá que ellas se encuentran cerca de usted y usted la puede comprender simplemente. Basta sintonizarlos y comprenderlos. Es importante verlos cerca, no solo al cuerpo físico. Cerca sería, cerca a ese punto en que el alma, el espíritu, el cuerpo físico, la conciencia y Dios trabajan en un único nivel. Aquí ha llegado al momento culminante del pensamiento de este sistema de pilotaje en la enseñanza sobre el alma, que a nivel del alma, el espíritu, la conciencia, el cuerpo físico del hombre, el alma del hombre, Dios y el cuerpo físico de Dios único pueden actuar simultáneamente y de manera sincronizada. Y entonces cualquier elemento del mundo se convierte como usted lo percibe, es único, fijo, definido en un lugar concreto y con esto mantiene su absoluta libertad. Si hablamos del hombre, el hombre tiene la total libertad de hacer lo que quiere en forma edificante, obviamente, y actuando a partir de Dios. Y cuando nosotros observamos acciones no edificantes, porque existen las guerras, por ejemplo, he aquí el alma del hombre ha construido a imagen y semejanza del cuerpo físico de Dios único, recién construida, el cuerpo físico de Dios único se constituye de la misma manera que el cuerpo físico del hombre. Y cuando nosotros vemos estas leyes, nosotros vemos que también la interacción entre los elementos del cuerpo físico del hombre y el mundo exterior puede ser traumática. El hombre puede tener una lesión, un trauma, etcétera. Pero cuando nosotros queremos que esto no suceda, ponemos el objetivo de que el hombre no puede lesionarse, enfermarse o participar en situaciones de accidentes desde el punto de vista del desarrollo futuro preciso. Este objetivo debe realizarse, por lo menos para empezar, respecto a las situaciones de posible destrucción global, a la cura de enfermedades complejas, etcétera. Habiendo llegado a este punto de vista del nivel propio del alma, usted entiende que su alma es el instrumento que desarrolla el mundo y al mismo tiempo se desarrolla junto con el mundo. Pero esto es ya desde el punto de vista de los elementos externos.
Debido a que el alma es creada por Dios, inicialmente integra y posee todo el conocimiento, por lo que el desarrollo de su alma es visible solo desde una observación externa. Y cuando, por ejemplo, el hombre va a la escuela y ha aprendido algo, con esto él se desarrolla. Y cuando usted lo mira bien con los ojos, usted verá que este desarrollo es solo su percepción, pero no es la percepción del cuerpo físico del Dios único. Y entonces es claro que ustedes se dan cuenta de este desarrollo porque el hombre ve desde el punto de vista de su alma lo que él personalmente logra en este mundo y por consiguiente ustedes este desarrollo lo inducen en otro hombre en el mundo. Y por eso, según mi enseñanza sobre el alma, con la acción del alma ustedes por fuerza ofrecen su conocimiento a otra persona, pero con esto lo perciben como su propio conocimiento. Es decir, lo hacen de nuevo por analogía con el cuerpo físico de Dios. Es decir, dando a otro. Lo das como un sistema independiente, como de su propiedad. Por ejemplo, en mi tecnología sobre el proceso de curación se configura de modo que curando hay que transferir los conocimientos sobre otras situaciones. Es decir, no enfermarse más y curar los otros. Es decir, el principio de transmisión es fundamental. El mundo está construido así. Yo en cualquier caso actúo de manera tal que los conocimientos siempre se transmitan en el momento de la acción y así actúan también el cuerpo físico de Dios único en el momento de la acción. Crea el objeto de la realidad y éste se desarrolla. Por eso aquí no existe el tiempo en la acción, no existe precisamente el tiempo. Dios se encuentra siempre con nosotros porque Él siempre se encuentra en este tiempo. Y he aquí que nuestro objetivo es comprenderlo, para entrar en un nivel sincrónico de interacción con Él. Porque durante la oración muchos acontecimientos mejoran en la vida del hombre. Porque emergen los sistemas globales prioritarios de Dios, lo que Dios quiere en el concepto global concretamente de cada uno. Y es evidente que Él quiere un desarrollo eterno, que no existan destrucciones y guerras. Quiere la armonía, pero la quiere localmente precisamente para cada hombre. Y entonces sucede que usted ve prácticamente cada hombre como, por ejemplo, lo percibe el cuerpo físico de Dios único. Más lo ves ya con el espíritu. Se convierte en un espíritu omnisciente, omnipresente. Es decir, yo he pasado al siguiente, cualitativamente siguiente, nuevo nivel, en donde el espíritu proveniente del desarrollo del alma ya es omnisciente, omnipresente. Aquí la cuestión es cómo aprovechar la señal de retorno y cómo transferirla sobre la conciencia. Usted ve a un hombre y él necesita ayuda. Usted lo ayuda, pero es posible que ni siquiera lo notes. A continuación, les indico cómo transferir esta información sobre la conciencia. Por ejemplo, durante el sueño, si ves un sueño en el que hay proyecciones de diversos eventos, entonces el sueño puede transferir a la conciencia solo la parte buena, lo que le conviene, lo que consideras útil. Así que selecciona los componentes, la sustancia del sueño útil para tus eventos futuros. Si no hay sueño, lo haces con el razonamiento, con el pensamiento. Y he aquí la posibilidad de elaborar la información en el sentido del pilotaje positivo, no quitando nada, no tocando de hecho nada, simplemente tomando y caminando por el camino de Dios, es decir, caminar sobre sus pasos, los pasos del cuerpo físico de Dios,
donde no hay problemas, catástrofes, etc. Y más concretamente, al caminar sobre estos pasos, menos problemas se tienen. De hecho, no los tienen. Y por eso, si la construcción portadora de este camino es el amor es la base de estos pasos. Entonces, vernos el acto de la creación en el que Dios nos crea y te crea. Este movimiento nos aproxima más a la autocreación y más concretamente nos aproxima a los eventos más óptimos, la salud absoluta, etc. Pasa que para nosotros el acto de la creación y el acto de la acción actual, se convierten en la misma cosa. El hombre es creado por Dios al mismo tiempo, tanto para siempre como todo momento presente. Es decir, si observamos la situación en forma abstracta y global, el hombre es también la molécula, una galaxia, etc. Y Dios mueve todo esto de alguna manera, crea una trayectoria para cada elemento. Entonces, cada punto del hombre, cada célula, se encuentra en una relación de igualdad con el acto de la creación. Dios crea al hombre en cualquier momento del tiempo y sucede que si observas estos conocimientos, como Él lo hace, entonces a través de la estructura de tu alma puedes tranquilamente crear tu cuerpo, crear tu propio desarrollo. Solo sirve saber cómo Dios, sobre qué eje introduce la información, cómo interactúa, cuáles son las fuentes. Pero Dios es completamente abierto y da toda la información para que haya un desarrollo eterno. Y cuando ustedes empiezan a seguir el camino que aquí he explicado, verán que el campo de su conciencia o la sustancia de su creación son ustedes mismos, su acción, su cuerpo físico. Es decir, ustedes pueden percibir su cuerpo y enseguida comprender que ustedes lo han hecho, incluyendo el nivel de autocreación. Y este nivel ustedes lo han introducido. A medida que subes más alto, ves cómo Dios lo hace. Y Dios lo hace simplemente de la manera más variada. Lo hace para todos y de inmediato. En consecuencia, subiendo aún más alto, ustedes comienzan a hacerlo para todos y también para ustedes mismos. Entonces llega la norma, que no es más reflejada como un elemento de la creación. Es decir, para ustedes se convierte en el estado normal. He aquí la norma, que es cuando el elemento de autocreación se realiza sin problemas. Es decir, cuando lo hacen correctamente, siguiendo el conocimiento de Dios. Y por tanto, porque no hay desviaciones de la norma, hay que observar la trayectoria del desarrollo, los eventos futuros y los acontecimientos de manera que ustedes tengan su camino como una forma que ustedes ya han predeterminado, que ya ha sido determinado y se encuentra en su alma. Dios ya ha dado este camino y este acercamiento de nuevo en su alma ocurre con un ritmo sinusoidal. ¿Cómo funciona el corazón? Primero sale en el pilotaje externo y luego vuelve hacia ustedes mismos. Y aquí está ese nivel que es también el camino de Dios. Dios se desarrolla armónicamente así, como por ejemplo el sistema sinusoidal del trabajo del corazón. Y cuando quieras podrá llegar esta, llamémosla armonía sinusoidal. Verás que el proceso de pilotaje puede ser en realidad muy preciso, que es suficiente introducir el nivel de esta secuencia sinusoidal en su conciencia
y luego llegar a introducir en la estructura del alma este nivel. De hecho, ya proyectado. Incluso se podría introducir una secuencia numérica de aquí. Por eso yo a menudo doy las secuencias numéricas que permiten hacer emerger el nivel terapéutico del hombre, precisamente del alma del hombre. Aquí hay un sistema de medida muy fijo, así como el alma es un sistema muy preciso del mundo. Y así nosotros obtenemos un pilotaje en forma tal que solo introducimos la conciencia en la estructura del alma, en la estructura de la acción del alma, los objetivos necesarios y sucede que obtenemos, por ejemplo, la salud absoluta del cuerpo. Y cuando nosotros llegamos a este concepto que si una célula se cura o que si el hombre es capaz de regenerar incluso solo una célula, entonces no hay más límites. Se puede regenerar completamente y se puede regenerar con el pensamiento, es decir, prácticamente con un elemento de desarrollo del alma. El pensamiento como elemento de desarrollo del alma. Aquí se observa en el sentido de la acción, el desarrollo en el sentido de la acción, además de su acción personal y de su desarrollo personal. Entonces sucede que esto se puede transferir a otro hombre. Es decir, todos los principios del pilotaje a distancia de la salvación empiezan a adquirir un simple esquema lógico y cuando se quiera llegar al punto que se obtiene, por ejemplo, el pilotaje como sistema de pensamiento, es decir, el pensamiento se convierte en un sistema aislado en este caso y en él se pueden hacer construcciones muy estáticas. Luego expandirla sobre la realidad y así ustedes tranquilamente ingresan en cualquier sistema de la realidad. Ustedes ven que observando su alma, el alma del cuerpo físico del Dios único, o observando cualquier elemento de la realidad como un elemento espiritualizado, usted puede obtener una construcción pilotante absolutamente precisa, pero que ya tiene varios niveles de desarrollo posterior, porque este no es un simple pilotaje, esta es la esencia del mundo, la verdad del mundo, donde el alma es libre, serena, desarrollada en relación con los objetivos de Dios. Como trabajo autónomo, propongo trabajar en la siguiente situación. Asegúrese que la luz del alma se dirija al espíritu, la conciencia y el cuerpo físico de tal forma que se unan. Aquí, al iluminar con el alma en el espíritu, la conciencia, el cuerpo físico, la óptica resultante unida se dirige al cuerpo físico del Dios único y verás que obtienes un poderoso efecto regenerador y armónico propio del desarrollo eterno. Con esto concluyo el seminario de hoy. Gracias por su atención. Muy bien, hemos terminado el libro y hemos encontrado muchas explicaciones o conocimientos debajo de toda la estructura del pilotaje, de cómo se hace, por qué se hace, para qué se hace, cada paso. Y se entiende que luego de obtener ese conocimiento y esa información en nuestro estado natural del cuerpo físico, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, estaremos también trabajando en nuestro campo informacional a nivel colectivo, ayudando a otros en esa regeneración, en esa sanación,
en ese volver a la norma como un estado natural del ser. Vamos a buscar una imagen para hacer nuestra concentración del libro de las manifestaciones de la eternidad de Grigori Grauboy. Vamos a centrar nuestra concentración, nuestra mirada en el espacio de la eternidad de esta imagen. Conectamos con la eternidad de la imagen. Recuerden que no entramos con una mente lógica, sino que entramos en un estado de apertura, de concentración y también de dejarnos llevar por lo que nuestra energía, nuestra conciencia nos muestre. Cada uno puede tener la experiencia significativa, contemplativa de la imagen, como su alma lo elija, y puedan sentir esa unidad del cuerpo físico de Dios en su cuerpo físico, del alma y del espíritu de Dios en su alma y en su espíritu, y unificarse en una unitotalidad en la conciencia. Todos podemos desarrollar esa unitotalidad, encontrando el punto en donde todo se une, encontrando el lugar donde regresamos a la norma en todo nuestro espacio informacional. Se regresa a la norma como el estado natural de vida eterna. Todos los acontecimientos y eventos se normalizan y entramos en los pasos, en el camino del Dios único,
que ya tiene nuestra realización del alma contemplada en todo el espacio de la eternidad con una sincronicidad con el cosmos, con el planeta. Estamos en ese sistema sinusoidal, en ese latido eterno de toda la creación y nos autocontemplamos a nosotros mismos como parte de esa creación perfecta. Desarrollamos esa habilidad de autocontemplación de nosotros mismos como la acción perfecta divina. Somos la acción en el mundo físico y eterno de Dios. Nos contemplamos a nosotros mismos en esa eternidad, siendo la acción de Dios. Nos introducimos en ese estado perfecto de sinusoidal de toda la creación, toda la maravilla de la creación. Nos contempla como parte de sí mismo y viceversa. Como una autocompletud de nosotros mismos, recibiendo toda esa información de la eternidad de la cual hacemos parte. Nada nos limita porque somos la eternidad misma. Permitimos hoy que el cuerpo físico se contemple como parte de ese cuerpo físico único de Dios y entre en la información eterna. Permite que la información eterna del cuerpo físico único de Dios se manifieste en nuestro campo de información y por ende en nuestro cuerpo físico, donde ese cuerpo físico se convierte en un estado eterno, en una célula eterna del infinito de la creación. Nos contemplamos
en ese estado único de unitotalidad, especialmente como la creación misma, con la capacidad de auto regenerarnos, curarnos y llevando todos los eventos de nuestra vida, futura, presente y pasada, a la norma, al estado normal del ser infinito, al estado natural de la eternidad. Nos quedamos trabajando en la imagen, contemplándonos en ese estado eterno y puro de la vida eterna del Dios